sin cheque en blanco. 2 días después de su asunción como presidente, Alberto Fernández afrontó la primera protesta callejera. El Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados reclamaron comida para pasar las fiestas de fin de año. Bueno, esta es una cuestión casi de tradición, podríamos decir, en la política. Se supone que hay una cierta cantidad de días en las que el nuevo gobierno siempre goza de un tiempo en el que no se le hace ningún lío para tratar de que pueda implementar sus medidas. Sí. Este no fue el caso, 48 horas y su primera protesta. Un romance con la ciudadanía, lo que se conoce como luna de miel de la política. El Polo Obrero, los jubilados, hicieron una protesta, un reclamo por comida frente al Ministerio de Desarrollo Social. Se puede interpretar como un reclamo para Alberto Fernández. Empezaron a mostrar los dientes, tiene que ver con el cierre de un año complicado. No sé cómo lo ven. Bueno, en realidad me parece que está bien que si venías haciendo un plan de lucha, digamos, para exigir comida o para exigir trabajo, me parece que si bien se le tiene que dar al nuevo gobierno una especie de tiempo como para acomodar las cosas, también no me parece mal que continúen los reclamos, las manifestaciones. Pero todavía no pudieron sacar las cosas ni de las cajas de cartón con las que llegaron a las oficinas. Lo entiendo, pero por otro lado, ¿no? Tampoco pueden abandonar la lucha y decir, no, bueno, vamos a esperar. Me parece que esto de las manifestaciones es algo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que llama la atención es el caso de Castells, por ejemplo, que estuvo totalmente alejado durante estos años del macrismo, en donde, porque bueno, él conduce una organización de jubilados. Sí. Y bueno, los jubilados fueron, entre los trabajadores, los pobres y los jubilados, fueron los más afectados por el gobierno anterior y no apareció ninguna manifestación. Y resulta que a un día o dos de este nuevo gobierno aparece nuevamente Castells protestando. Sí, aparece en Buenos Aires, que lo vuelve a la escena nacional, pero claro, Raúl Castells ha estado radicado en Chaco mucho tiempo, lo he visto por lo menos los diarios de la provincia, habitualmente hacía manifestaciones, o sea, se la pasaba a las calles de Chaco haciendo piquetes y manifestaciones. Yo digo que aparezca en Buenos Aires al segundo día de un gobierno, siendo que el gobierno que acababa de dejar sus funciones fue el que más perjudicó a quienes él pero vos pensás que Raúl Castells fue de alguna manera cómplice del macrismo o que intentó no aparecer en escena nacional para no molestar al macrismo? No digo eso, pero me llama la atención que aparezca justo ahora y antes no aparecía a nivel nacional. Me parece llamativo, por lo menos, y me entran algunas dudas, pero no puedo afirmar nada, obviamente. Yo pienso que siempre hay oposiciones. Aún, digamos, si bien este nuevo gobierno ha sido recibido con mucha alegría y esperanza por una cantidad considerable de personas y bueno, y se siente como una esperanza, una expectativa, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de que dicen ustedes de darle un tiempo, ¿no? Como bueno, como decir, no han sacado no han abierto ni las carpetas, si bien han trabajado, me parece mucho en este intermedio, en este último tiempo, entre las elecciones y ahora, porque claramente han venido y en 2 o 3 días ya han anunciado cómo van a trabajar, qué van a hacer, hay muchos programas que ya los tienen pensados, me parece, y preparados. Claro, de la idea a poder implementar algo y lleva mucho tiempo, ¿no? Y de hecho no ha habido medidas concretas, lo decíamos ayer, son lineamientos generales, pero todavía no ha habido anuncios rimbombantes que den cuenta de políticas. Por eso uno se pregunta si una protesta en este momento es atinada o no, o si no pasa a ser algo también irresponsable. Yo creo que se trata también de una especie de marcada de cancha a lo que se viene de cara al futuro y también evidencia la enorme complejidad de la fractura social que hay hoy en Argentina. Más allá de eso, creo que el gobierno de Alberto Fernández en intentar extender el plazo de emergencia económica, social y sanitaria, es la primera medida concreta que se va a tratar posiblemente en el verano a través de sesiones extraordinarias que creo que van entendida lo que está pasando en la realidad social en Argentina. Si bien más allá de cualquier especificidad en torno a lo que por ahí decía como actor individual de Castells, creo que la situación social y económica es muy compleja y creo que los movimientos sociales, a partir de su autoorganización, en cierta forma, van a dar un plazo, pero también demuestran que si tienen que salir de la calle
como la democracia se lo posibilita, van a salir. Claro, es posible que quieran visibilizar, ¿no?, esta situación que es crítica, ¿no? Hay cuestiones que no pueden esperar, hay necesidades que son inminentes y es posible que le estén diciendo al presidente, pónganos al tope de agenda porque nosotros no llegamos a fin de mes y vamos a tener un muy mal cierre de año. Es posible que esté sucediendo eso también. ¿Pero el presidente no lo sabe? Sí. Me parece que Alberto Fernández ha venido enarbolando ese mensaje desde que comenzó la campaña. De hecho, él mismo ha llamado que si no cumple, que salgamos a la calle a reclamárselo. Pero digamos, antes de asumir, él ya presentó un plan contra el hambre. Tiene esa prioridad. Por eso resulta extraño que salgan a exigirle algo a 48 horas de asumir, cuando su discurso ha tenido como eje transversal la cuestión de la atención de los más vulnerables, que ha desplegado un programa contra el hambre, que ha dicho que va a destinar fondos de gastos reservados para la lucha contra el hambre. Hay cuestiones, o sea... Lo que pasa es que no están pidiendo estos movimientos una política económica o el despliegue de un programa, están pidiendo una canasta de alimentos para Navidad, concretamente. Es eso, una cuestión inminente que tienen encima y que se les acerca en 2 semanas. Están pidiendo una asistencia para la noche de Navidad. Es eso. Y tiene una lógica. ¿Por qué? Porque están manifestándose porque la situación, por más que haya asumido el nuevo gobierno, que tiene buenas intenciones, que ha manifestado Alberto Fernández, realizar unas políticas que van a ir en mejora de su situación, siguen estando en la misma situación que antes de asumir Fernández. O sea, hasta que no sean implementadas las políticas efectivas y que les lleguen realmente a ellos, van a seguir en la misma situación. Y yo creo por eso es la lógica, y por eso decía que a mí me parece que no está mal que sigan manifestando, pidiendo que su situación mejore, porque en realidad sigue siendo la misma que hace una semana atrás. Y creo que hay algo de lo que vos decís de una marca de cancha. Va a haber algunos sectores que se van a querer ubicar, digamos, en un lugar de oposición y de lucha, así sea, digamos, contra esto que recién empieza. Incluso Graboy lo dijo en una entrevista muy reciente, 100 días se puede esperar, pero más de 100 días... medio como en un tono intimidante. Bueno, ¿no? él dijo que tenían mecha corta y además cuestionó que era muy difícil encontrar gente de los sectores más vulnerables. Él lo dijo en otros términos, pero de los sectores más vulnerables en el gabinete. Sí, no hay ningún morocho, dijo. Ningún morocho, así lo dijo. Así dijo. Pasa que es tan extrema la situación que se está viviendo a nivel de pobreza en el país, de gente que no tiene para comer, de gente que está sufriendo muchísimo, que tampoco se pueden extender mucho los plazos para que se lleven adelante políticas específicas para esos sectores, ¿no? También es cierto que Alberto Fernández comenzó a ser visto como presidente y quizás él a ponerse en el rol de presidente mucho antes de serlo, ¿no? Los resultados de las PASO lo pusieron en un lugar de muchísima expectativa de la sociedad para él y él fue despertando también mucha expectativa ya en anuncios, en cosas o en propuestas que iban tomando ya una claridad concreta. Por eso también parece que esos 100 días ya pasaron y que el 11 de diciembre, ¿por qué lo había planteado así? Había planteado un 20% de aumento para los jubilados, remedios gratis para los jubilados, todas medidas que uno esperaba que se anunciaran en el mismo discurso inaugural de la gestión. Y ahora lo estamos calmando, se está como moderando esa expectativa que teníamos todos. Sí, lo más probable es que eso entre todo en este paquete de medidas de excepcionalidad que se van a tomar en torno a la extensión de la situación social y económica. Por ahí creo que hacia futuro lo que se va a tener que discutir es cómo se articula con estos movimientos sociales. Repitiéndonos la historia de Argentina, los veranos siempre son conflictivos, empiezan los cortes de luces, la gente no llega a fin de mes, las fiestas, y la verdad que hace más calor en el plano político y... No tendría que cortarse la luz, porque el tarifazo se implementó porque las empresas iban a reinvertir y el gobierno anterior se vanagloriaba de que ahora no había cortes de luz. O sea, sube la temperatura y los cortes de luz están y pagamos unas tarifas increíbles. Fortunas. No nos podemos olvidar de eso, que era mentiroso. No. Sí. Así como hubo igual me parece mentirosa del gobierno anterior, ese pretexto de que aumentaron las tarifas, aumentaron las tarifas para beneficiar a las empresas. Hay que hacer un poco de memoria también. Lo que pasamos durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner en verano era una catástrofe. Vamos a ver qué pasa en enero, porque las empresas supuestamente invirtieron. Si se llevaron millones y millones de nuestro país, que lo pagamos los consumidores, bueno, tiene que tener un impacto en el servicio que prestan, y lo vamos a ver ahora. Lo que hemos visto, por lo menos el verano anterior, fue un verano mucho más moderado. Yo recuerdo en la provincia de Córdoba lo que nos pasaba, que nos iba... Pero porque la gente también consume menos. Las industrias no funcionan, hay menos consumo. La gente no consume. Se prende el aire acondicionado con miedo, no mucha gente le puede prender. No es que se genera más energía, sino que hay menos consumo. De hecho, por eso también el gas comenzó a exportarse una pequeña parte del gas, porque había menos consumo de gas, no porque se produjera más. Y lo triste en el fondo es que haya que salir a la calle para pedir alimentos para Navidad.
realmente debería ser que todos pudiéramos acceder a una canasta mínima, ¿sí? Si bien para algunos será, bueno, una cuestión menor, bueno, es un ritual común que todos compartimos, es un momento que todos debemos poder pasar dignamente. Y entonces, bueno, es tal la situación que con presidente nuevo o no, como sea, hay gente que siente o cree, necesita salir a pedir que le ayuden a comprarse un pan dulce para Navidad. Estamos en una situación muy, muy complicada para muchas personas. Y además, para el escenario político también, creo que hacia futuro va a ser todo un tema discutir la protesta social en Argentina. Creo que el gobierno de Cambiemos modificó el paradigma, mucho más represivo, de control. Si bien con el kirchnerismo en etapas previas se intentó en la búsqueda de un protocolo para regular la protesta social, creo que hacia futuro también va a ser todo un tema de cómo maneja este gobierno de Alberto Fernández la protesta social, porque en cierta forma, si bien la democracia también tiene que ver con el conflicto, gran parte de la identidad política de Cambiemos ha reivindicado ese control de la protesta social, entendido que, bueno, la verdad que caminar las calles de Buenos Aires es bastante complicado a partir de esta situación que existe, que básicamente todos los días hay un corte de calle, con lo cual va a ser todo un tema, en términos regulatorios, jurídicos y políticos. El mejor control para las protestas sociales son las políticas sociales, las acciones sociales, para que no haya gente que tenga que estar protestando, como decía ella, para pedir por comida. O sea, ese es el mejor control que se puede hacer en las protestas sociales. Uno entiende este tipo de situaciones y se solidariza, como aquellas personas que han perdido el trabajo y cortaban una calle pidiendo por la restitución de los puestos de trabajo. Pero también lo hemos hablado aquí en otra oportunidad, los casos que había de protesta, porque había un intento de golpe de Estado en el Líbano y hacían una protesta y cortaban las calles y no se dejaba pasar la 9 de julio. Vos decís, bueno, protestemos, mostremos el repudio, pero también seamos un poco solidarios con el resto de nuestros conciudadanos, a quienes les estamos también complicando la vida, ¿no? Estamos complicando su llegada en horario a los trabajos, la llevada de los chicos al colegio. Falta Mariano con su propuesta de cortar la mitad de la calle. Media calzada. Media calle. Habría que llamarlo bueno, a el Alberto protocolo Fernández. Estaba dispuesto a eso. Sí, ¿viste? Un visionario. Sí, pero es importante jerarquizar, lo que dice Martín me parece súper válido, ¿no? Un poco en dimensión. Señor que se quedó ¿no? sin trabajo, uno, bueno, está por encima el derecho a trabajar que el derecho a circular libremente. Sí. Pero después, bueno, hay cuestiones que tampoco da la impresión de que no ameritan. Sí. Que no ameritan. Sí, por allí yo también veo que por lo general esto no sucede aquí en Río Cuarto y lo vemos a nivel nacional en lo que pasa en Capital Federal, con las protestas y demás. Y yo veo por ahí que también algunos periodistas de determinados medios fogonean un poco este tipo de protestas y hacen mayor enfoque en eso que le provocan al resto de los vecinos, la incomodidad de llegar al trabajo y demás, que el propio problema en sí que está pasando o que está sufriendo esa gente. Y además, también yo creo que más que protocolos por parte del Estado en cuanto a controlar, sofocar y hasta muchas veces darle palos a la gente, como ha pasado en muchas cosas, hay que hacer un plan para que cuando haya una protesta aquí, un plan de tránsito y demás bien hechito para que la gente que va a trabajar pueda tener otra opción para llegar bien al trabajo. O sea, me parece que por allí se hace mucho hincapié en tratar de que esas medidas que se toman de manifestarse, de pedir por lo que realmente tienen derecho a pedir, se vea como algo delictivo, y eso me parece que no es bueno. Por eso digo que, y yo decía en un principio, tenemos que tener la misma vara más o menos para todos. Por eso digo que no me parece mal tampoco que haya manifestaciones ahora, aunque la mayoría de las veces te pasa que va circulando, las protestas suelen ser muy sorpresivas. Y vos no te enterás al final por qué era el reclamo en la mayoría de los casos. Me ha pasado viajar por Buenos Aires, es cierto, vos vas por la 9 de julio y haces 2 cuadras y tenés una protesta y te es toda una incertidumbre saber por quién es el que está reclamando y el por qué. La gente no lo sabe, entonces también forma parte también. Uno trata de entender a la sociedad que se queja y que quizás ve ese reclamo de la circulación como algo válido,
porque no sabe de qué se está reclamando. Y siempre queda flotando no se respeta esta su propio pregunta derecho. de que se dice, bueno, se entiende el reclamo, pero no la forma. Y siempre queda flotando, por lo menos para mí, la pregunta, bueno, ¿y cuál es la forma? Porque realmente la protesta social en la calle, el paro, por ejemplo, han sido las formas históricas que hemos tenido los trabajadores para hacer escuchar un reclamo. Si esas no son las formas, ¿cuáles serían otras formas que todavía no hemos encontrado otras formas? Bueno, ya si tenemos mensajes allí desde Control me los envían, pero voy leyendo algunos que ya nos van llegando. Nos dice María Esther, tal vez esa gente al ver los festejos y con sus urgencias compararon y se plantearon. Y nosotros, igual convengamos que son profesionales de la protesta y a mí me crean incredulidad en cuanto a la autenticidad del reclamo. Otro mensaje, la cantidad de funcionarios y asesores nombrados, juramentados y celebrando no se condicen con la autoridad desde el gobierno, no mostraron voluntad de achicar gastos, igual hay que darles tiempo. Bueno, estaba pensando... Es cierto, es bastante disonante, ¿no? La imagen de festejos, creo que salió algo de 60, 80 millones de pesos, el festejo en Plaza de Mayo del nuevo gobierno, con discursos que hablaban de combatir el hambre y atender las urgencias, cuando por otro lado se estaba disponiendo una cantidad importante de dinero para eso, ¿no? Sí, lo que yo veo con respecto a esto del festejo, y celebro, porque he ido a Buenos Aires en muchos años anteriores, el quitar las rejas que le habían puesto a la casa de Rosada es realmente significativo. O sea, el hecho de haber repuesto un paredón entre la gente y el gobierno, un paredón de rejas, era realmente algo que yo no compartía bajo ningún punto de vista. Y el hecho de haber sacado estas rejas es para mí... Yo me acuerdo de todos modos, no recuerdo bien el año, pero me acuerdo que en una oportunidad que visité la Plaza de Mayo habían puesto una especie de vallas que quedaban estéticamente incluso muy feas, sí, y que era para contener, por ejemplo, a los veteranos de Malvinas, sí, que acampaban ahí pidiendo reclamos. Sí, también hay que decir que hubo antes también medias, ahora habían quedado rejas estables y cerradas, ¿no? Pero en ese momento había vallas y era bastante impactante ver a los veteranos de guerra. De lo simbólico. Los veteranos de guerra ahí acampando, que estuvieron hace años. Ni las vallas ni las rejas son positivas. Me parece que tenemos que tener una democracia en que todos se pueden manifestar, donde también haya respeto desde los que manifiestan hacia los que deberían solucionarle los problemas, y es parte también de la evolución que tenemos que tener en la democracia y en la sociedad de eso, ¿no? Pero el hecho ya de que no estén ni las vallas ni las rejas es algo que me parece muy positivo, y me parece que también, así como hemos evolucionado en algunas cuestiones, debemos seguir evolucionando también, y los manifestantes también tienen que ir evolucionando también en lo suyo, ¿no? Y eso de que son profesionales, que decía recién un comentario, tal vez ya se hayan convertido en profesionales de la manifestación, y a lo mejor es necesario que sean profesionales de manifestación, porque ya con toda esa experiencia acumulada que tienen en cuanto a esto, siguen defendiendo esos sectores que defienden, por más que nosotros pensemos que a lo mejor esos reclamos no son válidos o que se hacen simplemente por el hecho de reclamar. De hecho, para hacer una protesta social organizada, si uno ha visto en las ciudades más grandes sobre todo, es toda una organización muy compleja, desde qué organizaciones van en qué lugar, desde cómo cada organización cuida a la gente que lleva. Sí. Es toda una organización, todo un trabajo que tiene que haber cierta profesionalidad, por decirlo así. Sí. Tiene que haber un cuidado de hacerlo bien. Se han solucionado problemas por eso. Además, otro elemento, si bien representan a quienes son los invisibilizados en nuestro orden social, estas organizaciones, lo importante también es el sistema autonormativo que ellos tienen, que ellos poseen. Sí. Digamos. A nivel de organización institucional es un elemento positivo para el gobierno a la hora de establecer consensos básicos para el desarrollo del sistema político. En fin, creo que a diferencia de lo que pasó en Chile, en otros países, en donde los excluidos no están organizados, creo que esto es una ventaja positiva a la hora de... No había un líder para sentar a la mesa de negociación con el gobierno. Que incluso el kirchnerismo en los gobiernos anteriores trabajó fuertemente para darle organización a estos movimientos, creo que eso es. Por eso yo decía y hacía la aclaración con respecto al mensaje, por ahí la gente piensa que eso, el que sea profesional de la protesta o de la manifestación es algo malo, pero en realidad es algo bueno y es positivo. No solamente para quienes defienden, sino también para el gobierno, que tiene las herramientas y una persona con quien negociar, que en muchas manifestaciones se ha logrado
que se disuelvan, se han persuadido gracias a quienes dirigen y manejan esas. Igual me parece que hay líderes que son honestos con la causa y defienden a los sectores invisibilizados, y hay otros líderes que tienen por único objetivo socavar a los gobiernos. Sí, por supuesto. Porque hay mucha cuestión política también, ¿no? Mucho de política, hay gente que ha hecho mucho como dirigente social por las clases más desprotegidas, y hay gente que ha hecho mucho por desestabilizar a los gobiernos. Como en todo. Habrá que ver, claro, de quién además también hablando. tener cuidado con la palabra profesión, profesionales de la política, porque si la diferencia entre profesional y convicción, o profesión, y la verdad que eso también es medio complicado. Si se habla de profesionales de esto, me parece que por una parte tiene una mirada estigmatizante, pero por lo otro también evidencia que mucha gente puede hacerlo por un interés económico o un interés muy a corto plazo que por la causa en sí. Así que eso también creo que hay que tener cuidado con el uso de esa palabra, me parece. Sí, habría que ver cómo viven esos dirigentes sociales, digamos, porque también está ahí, ¿no? Por allí ha sucedido en muchos casos que uno ve que el dirigente social vive como un rey en un palacio y defiende a los pobres, y hay otros dirigentes sociales que viven a la par de los pobres en una casa similar a quienes defienden, a los que defienden, y en ese caso no hay ningún tipo de evidencia para decir que están utilizando o que por una cuestión económica están haciendo lo que hacen. Y la mayoría de los dirigentes sociales son de esos mismos, los que están a la par de la gente. Por suerte, ¿no? Claro, pero bueno, no como siempre hay, a otros. como siempre, claro, Sí, como no siempre hay gente que, bueno, se aprovecha, como en todas partes, pero mientras sean los menos, estamos bien, o vamos por buen camino, por lo menos, no es que estemos bien, pero vamos por buen camino. Bueno, 2 mensajes más. Eva nos dice: alimento para pasar las fiestas, trabajo, tienen que pedir. Y otro de los mensajes dicen: lo que hace falta es gente que trabaje, y las rejas las pusieron los kirchneristas. Son jubilados, ya trabajaron, no hay que olvidarse. En este caso, claro, sí, el reclamo puntual que estaba movilizando sí. Castells. Así que ya han trabajado. Sí, y además se merecen una vida digna. Además, en una economía que hace años que no genera empleo también, qué difícil es pedir trabajo complicado. en este contexto también. Sí.